en los albores de mi juventud, cuando la ambición y la adrenalina eran los motores de mis días, tuve el privilegio de ser parte de una tripulación de valientes marineros que surcaban las profundidades inexploradas del Océano Pacífico. Nuestra misión era perseguir las leyendas de tesoros perdidos en el tiempo, esperando desentrañar riquezas más allá de nuestra imaginación. Pero lo que encontramos fue un misterio que me ha perseguido hasta el día de hoy. Era una tarde tranquila cuando nuestro vigía, un joven llamado Emil, con su mirada siempre fija en el horizonte, lanzó un grito que rompió la monotonía del viaje. ¡Algo en el agua!, exclamó señalando un punto específico. Rápidamente todo el equipo se apresuró a la cubierta, incluido yo. El sol, ya inclinándose hacia el oeste, daba un tono dorado al vasto mar que nos rodeaba. Y allí, en medio de esa inmensidad, un objeto solitario flotaba, contrastando con el azul profundo del océano. Con la curiosidad ardiendo en nuestros corazones, ajustamos el rumbo para acercarnos. Con cada oleada que nos acercaba el objeto, su forma se volvía más clara. Era una cruz, pero no como ninguna que hubiera visto antes. Se elevaba desde el agua sostenida por lo que parecía ser una base de rocas o tal vez una parte de un antiguo naufragio. Esta cruz no era de madera ni de metal, estaba compuesta íntegramente de coral. Las tonalidades variaban maravillosamente, pasando del rosa más pálido, casi blanco, a un rojo tan profundo que casi parecía sangre fresca. La luz del atardecer jugaba con estos colores, haciendo que la cruz brillara y centellara como una gema en medio del océano. Pero no era solo su composición lo que la hacía fascinante, sino su diseño. Las ramificaciones del coral se habían formado de tal manera que creaban patrones y siluetas, contando historias de criaturas marinas, caballitos de mar entrelazados, serpientes marinas enroscadas, delfines saltando entre olas tempestuosas. Era como si el mismo océano hubiera esculpido esa cruz, dejando en ella un testimonio de su majestuosidad y misterio. Al ver semejante maravilla, el capitán Alvarado, un hombre usualmente sereno y de pocas palabras, murmuró con asombro: «Esto es una señal, ¿pero de qué?». La decisión de llevar la cruz a bordo no fue unánime. Mientras algunos veían una maravilla de la naturaleza, otros, incluido el astuto segundo al mando, don Diego, veían una pieza que podría venderse por una fortuna en el mercado negro. Los argumentos iban y venían sobre la cubierta, pero finalmente la promesa del lucro superó el sentido común. Con esfuerzo entre 4 hombres, logramos levantar la cruz de coral del agua y depositarla sobre la cubierta. Era pesada, mucho más de lo que su tamaño sugería. Y aunque el día era cálido, la cruz desprendía un frío perturbador, como si hubiera absorbido la oscuridad y la frialdad de las profundidades marinas durante siglos. A medida que el sol se ponía, el ambiente en el barco se tornó tenso. Donde antes resonaban las risas y las canciones, ahora había murmullos y miradas preocupadas. La cruz, con sus intrincados patrones y tonalidades cambiantes, parecía hipnotizar a quienes la miraban. La colocamos en la cabina del capitán por seguridad, pero su presencia se sentía en todo el barco como una sombra opresora. En la cena, el salón estaba inusualmente silencioso. Los hombres que normalmente intercambiaban cuentos de aventuras y risas, ahora comían en silencio, lanzando miradas furtivas hacia la puerta de la cabina del capitán. El simple acto de llevar ese objeto a bordo parecía haber desencadenado una atmósfera de inquietud y sospecha. Más tarde, cuando las luces se apagaron y solo el suave balanceo del barco y el murmullo del agua eran audibles, escuché a algunos de los hombres hablando en voz baja. Decían que esa cruz era un mal augurio, un objeto de poder que no debíamos haber perturbado. Algunos incluso hablaron de historias que habían escuchado sobre barcos que desaparecían sin dejar rastro después de haber encontrado objetos misteriosos en alta mar. La noche estaba en su punto más oscuro.
cuando un fenómeno extraño comenzó a manifestarse. Desde el vasto horizonte, una pared de niebla avanzó rápidamente hacia nosotros, envolviendo el barco como si un ente gigantesco quisiera abrazarlo. La luz de la luna desapareció por completo, y pronto, todo quedó sumido en una penumbra fría y húmeda. Al principio, el único sonido era el chirriar de las cuerdas y el leve golpeteo del agua contra el casco del barco. Pero pronto, algo más se unió al coro nocturno. Voces. Pero no eran las voces de los tripulantes. No. Estas voces parecían venir de todas las direcciones y de ninguna al mismo tiempo. No eran gritos ni palabras comprensibles, sino cánticos melodiosos que se deslizaban por el aire. La melodía transmitía un profundo sentimiento de melancolía y deseo, como si las almas perdidas en el océano llamaran a sus seres queridos. Los marineros, hombres rudos y acostumbrados a los caprichos del mar, se mostraban visiblemente perturbados. Algunos se arrodillaban en la cubierta, murmurando oraciones al cielo, y así buscando la protección divina. Otros más escépticos, o quizás más astutos, corrían hacia sus camarotes, cerrando puertas y ventanas, como si eso pudiera mantener a raya las voces espectrales. El capitán Alvarado, siempre un pilar de fortaleza, se encontraba en el timón con una expresión de profunda preocupación. Intentó comunicarse con la tripulación, gritando órdenes para asegurar el barco y verificar que todo estuviera en su lugar, pero su voz, por muy fuerte que fuera, parecía tragada por la niebla y los cánticos. Yo me acerqué a la cabina del capitán, y allí estaba la cruz de coral, todavía desprendiendo ese inusual frío. Sin embargo, noté algo diferente. El coral parecía vibrar ligeramente. Era como si resonara con las voces que escuchábamos. ¿Acaso era posible que esta misteriosa reliquia estuviera conectada de alguna manera con lo que estaba sucediendo? Pasaron horas, o al menos eso parecía, y las voces continuaron envolviéndonos en su melancólico canto. Pero tan repentinamente como habían comenzado, cesaron. La niebla empezó a disiparse lentamente, revelando la primera luz del amanecer. A medida que el sol se levantaba y bañaba la cubierta con su luz, el rostro del capitán reflejaba un firme convencimiento. «Esta cruz es una maldición», afirmó, sus ojos clavados en la inusual reliquia. «No hay duda de ello. Debemos devolverla al mar de donde vino». Con determinación avanzó hacia la cabina y, sin vacilación, extendió la mano para tomar la cruz. Sin embargo, justo cuando sus dedos la rozaron, un chisporroteo eléctrico iluminó el espacio, seguido por el grito ahogado del capitán. El capitán se desplomó en el suelo. Su cuerpo estaba temblando de arriba abajo, y sus ojos estaban en blanco. Los marineros más cercanos corrieron en su ayuda intentando reanimarlo. El pánico se apoderó del barco. Los murmullos acerca de la cruz se intensificaron, y el miedo se podía palpar en el aire. Algunos marineros, superando su terror inicial, decidieron que debían actuar. Con cuerdas y palancas intentaron mover la cruz, pero todo fue en vano. A pesar de sus esfuerzos combinados, la cruz permaneció inmóvil. Era como si aquella cosa hubiera echado raíces en la estructura del barco. El segundo al mando, don Diego, como dije, un hombre astuto, pero calmado, exclamó: «Tenemos que encontrar una manera de liberarnos de él antes de que acabe con nosotros». Una reunión improvisada se llevó a cabo en la cubierta. Se propusieron diversas ideas, desde intentar romper la cruz con herramientas pesadas, hasta realizar rituales religiosos para aplacar cualquier espíritu atado a ella. Sin embargo, un anciano marinero llamado Esteban, que había estado en silencio todo el tiempo, habló. «He escuchado historias sobre objetos como este», dijo con voz temblorosa.
No es el objeto en sí el que está maldito, sino el espíritu o entidad que está vinculado a él. Debemos encontrar una forma de comunicarnos, de entender qué es lo que quiere. Las miradas escépticas se dirigieron hacia Esteban, pero en ese momento, la desesperación había abierto las mentes de todos a cualquier posibilidad. El viejo marinero procedió a describir un ritual antiguo, transmitido de generación en generación. Un ritual que permitiría a los presentes entrar en contacto con entidades de otros reinos. Con el capitán todavía inconsciente y el peligro de la cruz de coral aún latente, la tripulación decidió intentar el ritual propuesto por Esteban. Lo que descubrirían en esa sección cambiaría para siempre su percepción sobre el mar y los misterios que esconde en sus profundidades. El proceso comenzó con la formación de un círculo en la cubierta, justo alrededor de la cruz. Esteban instruyó a los marinos a traer velas, sal y agua bendita que, por fortuna, llevaban en pequeñas cantidades para bendiciones y emergencias espirituales. Las velas se encendieron y se colocaron en los puntos cardinales del círculo, y la sal se esparció en su perímetro. Mientras tanto, Esteban rociaba el agua bendita sobre la cruz y rezaba en voz baja. Los hombres unidos de las manos formaron un anillo cerrado alrededor de la cruz. Los rostros estaban tensos y sus ojos llenos de temor y expectación. Esteban comenzó a entonar un cántico melódico, muy similar a las voces que había escuchado en la niebla. Luego pidió a todos que cerraran los ojos y se concentraran en la energía de la cruz. Después de unos minutos, un viento frío sopló a través del barco, haciendo oscilar las velas. Aunque todos tenían los ojos cerrados, podían sentir una presencia entre ellos. Era una voz etérea, una voz que parecía venir desde las mismísimas profundidades del mar. Y aquella voz habló. Habéis perturbado mi reposo, cuando con vosotros el último recuerdo de mi existencia mortal. Deseo regresar a las profundidades, al lugar donde mi vida fue arrebatada. Los marineros, aterrorizados y al mismo tiempo fascinados, escucharon en silencio. Aquella profunda voz dijo que había sido navegante como nosotros hace muchos años. Su vida fue arrebatada en un naufragio, pero el amor que sentía por el mar era tan profundo que su espíritu no pudo partir. Con el paso del tiempo su esencia se fusionó con los corales, y esa cruz se formó, un símbolo de su unión eterna con el océano. Cuando la voz cesó, el viento se calmó, y los marineros, atónitos, abrieron los ojos. La cruz de coral que antes parecía haberse fusionado con el barco, ahora se había soltado. Yacía en la cubierta esperando ser devuelta al mar. Con renovado respeto y comprensión, varios de los marineros, incluido don Diego, levantaron cuidadosamente la cruz y la arrojaron por la borda, viéndola desaparecer en las profundidades azules del enorme y vasto océano. El silencio prevaleció en el barco tras la partida de la cruz de coral. Los rayos del sol que antes se sentían abrumadores y hostiles, ahora parecían cálidos y reconfortantes. El vaivén de las olas, que antes zumbaba con inquietud, ahora llevaba un ritmo tranquilizador y armonioso. Don Diego se acercó al capitán Alvarado, quien yacía aún en el suelo, recuperándose del impacto. Ayudándolo a levantarse, ambos hombres intercambiaron una mirada que reflejaba alivio y gratitud. El capitán estaba aturdido. ¿Qué ha ocurrido? Quiero un informe de inmediato, preguntó el capitán con voz ronca. Nos hemos enfrentado a algo más grande que nosotros, capitán, respondió don Diego, y hemos aprendido una lección valiosa. A medida que el día avanzaba,
La tripulación se reunió para discutir los eventos recientes. Los marineros, que normalmente compartían historias de monstruos marinos y tempestades mortales, ahora estaban ensimismados en una conversación más profunda y reflexiva. Hablaban de la importancia de escuchar y entender, y sobre todo, de respetar las historias y misterios que el mar guardaba. La noche cayó pronto, y en lugar de las habituales risas y canciones, se encendió una gran fogata en la cubierta, y uno por uno, los marineros compartieron historias de sus propias vidas, de los momentos que habían sentido miedo, confusión y la necesidad de ser escuchados. La cruz de coral, aunque ya no estaba físicamente presente, había dejado una marca indeleble en sus almas. En las semanas y meses posteriores, el barco navegó con una renovada sensación de propósito. La tripulación trabajó unida, no solo como colegas, sino como hermanos unidos por una experiencia compartida. Las historias de la cruz de coral se transmitieron a otros barcos, a otros puertos y a tierras lejanas, pero no como un cuento de terror, sino como un testimonio del poder del entendimiento y la empatía. Y así termina este relato en el agua. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.